Vamos a... Bueno, muchas gracias. Esta es el segundo de nuestros encuentros de capacitación parlamentaria. Son 5. Nuestro objetivo, como les dijimos otra vez, es que ustedes puedan lucirse en su nueva actividad, entrar directamente pisando fuerte, y tengan todas las herramientas necesarias para ser muy buenos legisladores y hacer quedar muy bien al PRO. Hoy nos van a tener un lujo. Héctor Pérez Burbón lo conocemos muy bien, quienes estamos en el tema parlamentario. Héctor ha dedicado su vida a la docencia, básicamente, en temas ligados con el funcionamiento del Estado y del Poder Legislativo, en las universidades más prestigiosas de la Argentina, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el Instituto de Capacitación Parlamentario de Diputados, en la Escuela Nacional de Gobierno, etcétera, y en diversas legislaturas. O sea, tiene una experiencia y una capacidad docente que ustedes van a disfrutar. Mientras estábamos esperando recién, Héctor nos contó que él son 2 o 3 libros, ¿no, Héctor? Sobre técnica parlamentaria y calidad parlamentaria en los consejos, ¿no? Sí, hay un libro de técnica legislativa, que es un manual de técnica legislativa, que es general, digamos. Hay un libro mío de calidad legislativa, de un ensayo sobre la posibilidad de aplicar criterios, conceptos y herramientas de gestión de la calidad de la función parlamentaria, y un par de libros compartidos con otro grupo de trabajo que tenemos con el CIMA, con el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas, que son específicamente sobre cuestiones municipales. Uno sobre gestión municipal y otro gestión municipal en pandemia. Le escribimos ahora algunas cosas que hay que modificar en el esquema de restricciones que tenemos con el tema de la peste, ¿no? Esos están en la página de la Fundación Adenauer, se pueden bajar gratuitamente. Y después les paso bien el link les voy a pasar a Eduardo o a Alejandra, en fin, el link para que puedan bajarlo los que quieran. Para la próxima charla, y es un incentivo para que vengan a la próxima también, vamos a subir el link para estos libros de Héctor, que van a ver que son muy útiles para vuestro futuro trabajo. Bueno, sin más, gracias a todos por estar, creo que lo van a aprovechar muy bien. Muchas gracias, Héctor, por darnos esta charla hoy. Gracias, como siempre, a la Fundación Konrad Adenauer, que la verdad que nos ayuda muchísimo. Y adelante, todo tuyo, Héctor. Después hacemos las preguntas, recogemos las preguntas, los que quieran ir pueden ir preguntando por el chat. Héctor, todo tuyo. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes entonces a todo el mundo. Y algunas caras conocidas. Mónica Bing, la he visto por ahí. Buenas tardes, Mónica. Hacía un tiempo que no nos veíamos también. Lo que yo hoy les voy a contar no es nada nuevo. Yo solamente les voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero se las voy a decir de una manera diferente. Y vamos a hablar sobre las relaciones que entrelazan los poderes del Estado. Porque estamos demasiado acostumbrados a hablar de la independencia de los poderes, y esto es un error. Esto es un error y por eso nos pasa lo que nos pasa. Sin más preámbulos, voy a compartir pantalla y vamos a ir desarrollando toda esta temática. Ahí se ve, ¿no? La pantalla de... Sí, perfecto. Curso de inducción con las entidades auspiciantes. Como les decía, vamos a hablar de las relaciones que entrelazan los poderes del Estado. Todos los que hemos pasado por la Facultad de Derecho, Ciencia Política y demás, nos han comentado cuáles son los elementos constitutivos del Estado. Y los autores están contestes en que hay un elemento que es la población, sin ninguna duda. La población es un elemento esencial. Si el gobierno no tiene gobernados, es como el rey de la Patagonia, que vino, dijo acá, yo soy el rey, nadie le hizo caso, pero él se creía el rey, repartía títulos nobiliarios y todo, pero no existía en realidad ese Estado. La población es un elemento esencial. También el territorio. La nación judía estuvo dando vueltas durante muchos años, siglos, diría,
en el mundo, hasta que después de la guerra se consiguió el territorio y ahí se transformó ya así en un Estado, el Estado de Israel, además de la nación. Y en el tercer elemento hay diferentes opiniones de los autores. Algunos consideran que el tercer elemento es el gobierno, otros que es el orden jurídico, otros que es la soberanía, en fin, otros que es el poder. En mi opinión, el tercer elemento es el poder. Es el poder y ese poder tiene dos manifestaciones. Una manifestación hacia afuera, que es la soberanía, es decir, el resto de los estados aceptan lo que este estado hace hacia adentro, y esa manifestación hacia adentro es el gobierno. Estas dos manifestaciones no son independientes, hacia afuera y hacia adentro, pero están condicionadas, sobre todo la de adentro está condicionada por la de afuera. Si no, es cuestión de preguntarle a los muchachos de Sudáfrica, que mantuvieron en su sistema interno el apartheid hasta que la comunidad internacional le dijo, mi hijo, esto no va más. Y ahí tuvieron que abrir y quedó Nelson Mandela de presidente, ¿no es cierto? Bien, estas dos manifestaciones entonces no son independientes, pero estos tres elementos no tienen hoy las mismas características que hace algunos años. Si uno piensa, si uno se ubica 200 años antes, los franceses eran franceses, los alemanes eran alemanes, los polacos eran polacos. Hoy ya no es así. Hoy la doble y triple ciudadanía es una cosa absolutamente normal en todo el mundo. O sea que la población ya no es exactamente lo mismo que había antes. El territorio tampoco es lo mismo que había antes. Antes el territorio era una cosa que se podía hacer la Gran Muralla China y no dejar pasar a nadie. Hoy, desde esta computadora con la que estoy acá charlando con ustedes, si yo supiera, no es mi caso, pero algún hacker más o menos bien entrenado se puede meter y fijarse qué es lo que están grabando ahora las cámaras que monitorean el tránsito en Nueva York, por ejemplo. O se hacen transferencias de dinero de un banco de Suiza a un banco de Sudáfrica sin moverse del escritorio. Es decir, el territorio tampoco es lo que era, las fronteras son muchísimo más permeables y además el paso de gente de un lado al otro también es una cosa absolutamente cotidiana. Esto desgraciadamente tiene su contra, que es justamente creo que la pandemia en buena medida se debe a esta posibilidad de traslado de personas de un lado al otro sin mayores problemas, ¿cierto? Y el tercer elemento, que es el poder, en realidad yo creo que empezó mucho antes la modificación de lo que es el poder. Esto en realidad aparece sobre fines del siglo XIX con dos acontecimientos que son casi simultáneos en el tiempo e inclusive con los mismos actores. La Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Como uno lo estudia en distinto, uno es tercer año del secundario, otro es cuarto año, cosas así, uno no sabe, pero el Lafayette de la Revolución Francesa es el mismo Lafayette que la independencia de Estados Unidos, no es otro que se llamaba igual. Esto, en este momento, aparece un punto de quiebre en la cuestión del poder, que es que se termina el absolutismo, se termina el poder absoluto por parte del gobernante. Acá esto es un punto de no retorno con distintas facetas que vamos a ir viendo. ¿Cómo se hace esa distribución del poder? De distintas maneras. Por un lado aparece ya necesariamente la participación ciudadana. Mínimamente para escribir una constitución y elegir a los gobernantes. En otros países, en otros lugares, hay una participación mayor, una participación más directa en la toma de decisiones o cosas por el estilo, pero mínimamente hay una participación ciudadana. El poder ya no lo tiene, como lo tenía Luis XIV, absolutamente concentrado él en todo su... y no digo que Luis XIV fuera un mal rey, parece que gobernó bastante bien el muchacho. De hecho, si alguno quiere leer sus memorias sobre el arte de gobernar, es un libro fenomenal de política. Pero lo cierto es que la participación ciudadana ha mostrado un quiebre en este absolutismo del poder. Otro modo de distribuir el poder es lo que tienen países como el nuestro, como Estados Unidos, como Alemania, como Venezuela. Es decir, hay una cantidad, Brasil, una cantidad importante de países que tienen un sistema de distintos estamentos de poder.
en nuestro caso es el sistema federal, las provincias tienen determinada cuota de poder, la nación tiene otra cuota de poder, hay distribución de competencias, algunas cosas las puede hacer la nación, otras no las puede hacer la nación, algunas cosas las pueden hacer las provincias y otras no las pueden hacer las provincias. El poder está distribuido de alguna manera territorialmente, si se quiere. Y el tercer elemento, que es el que nos lleva a la charla de hoy, es el famoso esquema de distribución tripartita del poder, el esquema de Montesquieu, que seguramente si yo le preguntara a ustedes cuáles son los tres poderes, me dirían ejecutivo y judicial, porque estamos muy malamente acostumbrados a poner primero el ejecutivo. Y en realidad el primero es el legislativo, y en ese orden está en la Constitución. O sea que habría que decir poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. En ese orden está en la Constitución Nacional y en todas las constituciones provinciales también. Tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Este es el esquema en el cual tenemos distribución de poderes en el orden nacional y con el mismo esquema en el orden provincial. Y con un esquema bastante parecido en el orden municipal. No idéntico porque en el orden municipal no hay poder judicial, pero sí hay un órgano ejecutivo, un órgano deliberativo, consejo deliberante, como su consejo municipal o como se lo quiera llamar. Ahora, el poder, además de estar distribuido, tiene que estar controlado, si no, no serviría para nada. Si cada uno que tiene una cuota de poder pudiera extralimitarse, no serviría para nada. Entonces, el control del poder es una cuestión también muy importante para analizar lo que sucede en un gobierno. Y ese control del poder se termina en dos vías posibles. Lo que yo llamo sistema de control por instancias sucesivas, que es el sistema clásico del Poder Ejecutivo. Casi exclusivo del Poder Ejecutivo. Lo que hace el director, lo controla el director general. Si le parece que está bien, lo aprueba, si no, lo cambia. Lo que hace el director general, lo controla, aprueba o cambia el subsecretario, el secretario, el ministro, etcétera, hasta que llega al presidente, gobernador o intendente. Y ahí, ¿quién lo controla? Bueno, no tenemos un órgano superior al presidente o al gobernador o al intendente que controle los actos decisorios de ese gobierno dentro del poder. Pero entonces acá aparece dentro del poder otro sistema que es el tema de los referendos ministeriales. El presidente de la nación no toma solo las decisiones. Él no puede firmar ninguna decisión definitiva por sí solo. Requiere el refrendo del ministro. Ustedes creerán que el refrendo del ministro es una especie de certificación de firma. No es así. El ministro refrenda y se hace necesariamente responsable de lo que firma. La Constitución le asigna exactamente responsabilidad por los actos que firma. Y si ustedes creen que al ministro el presidente le dice firma y él firma, les aseguro que no es así. Yo he pasado por el Poder Ejecutivo y durante bastante tiempo tuvimos un decreto firmado por el mismísimo presidente que el ministro nunca quiso refrendar y nunca refrendó. Y terminó roto en un canasto de basura. Esto es un sistema de instancias sucesivas, pero acá aparece el segundo, que es que las decisiones se tomen entre más de uno. Y esto es lo que yo llamo sistema de acuerdos simultáneos. ¿Cómo hacemos para que nadie por sí solo pueda tomar una decisión? Que esa decisión haya que tomarla entre más de uno. Este sistema de instancias sucesivas y de acuerdos simultáneos, si nos fijamos en la organización general del poder, el de instancias sucesivas es el habitual en el Poder Ejecutivo, salvo en esta última instancia que hemos comentado recién. En el Poder Judicial se da una mezcla, digamos, de estos dos, porque además de haber instancias sucesivas, los tribunales, al menos a partir de la segunda instancia, son colegiados, o sea, las decisiones se toman entre más de uno. Y en los poderes legislativos, el único sistema que funciona es el sistema de acuerdos simultáneos. Cuando hablo de acuerdos simultáneos, no estoy diciendo que todos se ponen de acuerdo al mismo tiempo. Lo que digo es que al momento de formalizar la decisión que se toma, tiene que haber un número razonable que dependerá de las circunstancias, cuántos tienen que ser, que tienen que estar de acuerdo en esa decisión que se va a tomar.
Si ustedes creen que el hecho, por ejemplo, que en el Congreso Nacional hay 2 cámaras, o en algunas legislaturas, en 8 legislaturas provinciales hay 2 cámaras, y pasa de la Cámara Iniciadora a la Revisora, ¿esto es un sistema de instancias sucesivas? No, porque una cosa es la Cámara Civil, que si toma una sentencia de un juez de primera instancia civil no le gusta, la cambia. La Cámara Revisora en el Congreso no cambia la decisión de la Cámara Iniciadora. Le dice, ¿qué te parece si en vez de poner lo que vos pusiste, ponemos esta otra cosa? Y eso vuelve a la Cámara Iniciadora. O sea, en definitiva, termina siendo un sistema de acuerdos simultáneos. Tampoco es un sistema de instancias sucesivas en un parlamento la intervención de la comisión, porque la comisión no es un órgano de asesoramiento, no es un órgano decisorio, sino solo un órgano de asesoramiento. La comisión le aconseja, le asesora, le recomienda al cuerpo aprobar esta ley, esta ordenanza o lo que sea. Sistema de instancias sucesivas, sistema de acuerdos simultáneos, pero esto siempre dentro de cada uno de los poderes. El objetivo básico es impedir que una sola persona pueda tomar por sí solo una decisión definitiva. Este es el objetivo central y esto es lo que viene desde la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo hacemos entre los poderes? Bueno, acá es donde habitualmente parece que el sistema es que los poderes se controlan mutuamente. Y entonces hay un control de acá para allá y el otro control y todo. Bueno, este esquema no es bueno, no es bueno. Este esquema es mejor sacárselo de la cabeza. Porque en realidad hay que pensar la cosa de diferente manera. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Pero hay que entender que esos 3 poderes conforman otra cosa que se llama gobierno. Entonces, esos 3 poderes no son independientes. Esos 3 poderes son interdependientes, que no es lo mismo. Cada uno tiene su función, pero no es que cada uno hace lo que se le da la gana. Si yo tengo una empresa de lo que sea, que tengo una gerencia de compras, una gerencia de producción y una gerencia de ventas, aunque ningún gerente dependa de otro gerente, no son independientes, porque si compras va a comprar lo que quiere, producción va a producir lo que se le antoja y ventas va a vender lo que se le da la gana, la empresa se va a fundir. La única manera de que la empresa funcione es que compras compre las cosas que producción necesita para fabricar las cosas que ventas va a poder vender. Esto es esencial para entender cómo debe funcionar un gobierno. No hay independencia de poderes, hay interdependencia de poderes. Acá seguimos muy atados al tema de la independencia y demás, y esto lo tiene escrito Lowenstein, Karl Lowenstein, un constitucionalista notable alemán, pero que se desarrolló toda su experiencia profesional, digamos, en Estados Unidos. Lo escribió hace más de 50 años, 60, 70 años, dice, ¿cuándo? Dice que no hay independencia de poderes, en todo caso hay independencia de funciones. Y si hay algún riojano por acá, es interesante en la provincia de La Rioja, la Constitución no habla de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, sino de función legislativa, función ejecutiva y función judicial. Y uno ve que dice función judicial, juzgado no sé cuánto. Una manera interesante de denominar a los órganos de gobierno. Bien. En consecuencia, esto de los poderes que se controlan, yo prefiero reemplazarlo por otro esquema, hablar de un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano judicial con interacciones. Interacciones entre los poderes. Y esas interacciones se dan de forma permanente y hay algunos intentos de haber clasificado esas interacciones. Por ejemplo, hablar de relaciones funcionales, algunas y otras son relaciones orgánicas. Bueno, esto es más o menos, porque en realidad, si hablamos de una relación funcional y una relación orgánica en el control que hace el Parlamento sobre los ministros del Poder Ejecutivo, es cierto, hay una posibilidad de desplazarlo, por ejemplo, al ministro, de echarlo a través de un juicio político, que sería una, digamos, relación orgánica. Pero esto está seguramente precedido de un seguimiento de la tarea del ministro, que es relación funcional. Lo mismo si queremos hacer una especie de clasificación sobre relaciones de cooperación y relaciones de control. Tampoco funciona porque en muchos casos depende cómo lo veamos. A los jueces en el orden nacional, y en muchas provincias es así,
los nombra el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por ejemplo. Tenemos al Ejecutivo con acuerdo del Senado que nombra a los jueces del Poder Judicial. ¿Dónde hay cooperación y dónde hay control en este esquema? Y depende cómo quiera verlo. Porque yo puedo pensar que hay cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo para controlar a los, quienes van a ser los jueces, pero también lo puedo ver como que hay una cooperación del Senado con el Poder Judicial para controlar al Ejecutivo que no pueda nombrar a quien se le da la gana. ¿Sí? Depende cómo lo veamos. Como alguna vez he leído hace mucho, las clasificaciones no son verdaderas o falsas, sino útiles o inútiles. Y cualquier clasificación que se quiera hacer sobre estas relaciones entre los poderes, a mí me parece que es bastante inútil. Hablamos entonces de independencia de poderes, pero que en realidad deberíamos hablar de distribución del poder. Distribución del poder. Y como el movimiento se demuestra andando, vamos a hacer una cosa. No tenemos tiempo acá de hacer lo que he hecho, hoy podría hacer en otros cursos, con menos gente y más tiempo, de armar grupos de trabajo. Pero lo que les voy a pedir es que en los próximos 5 minutos, cada uno, a través del chat, diga, anote cosas que le parece que son relaciones entre poderes. Lo que se les ocurra, que hace, por ejemplo, el Poder Judicial, supongamos, yo les tiro algunas. Lo que hace el Poder Judicial respecto de los otros dos poderes. Control de constitucionalidad. Hay una ley o un decreto, el Poder Judicial, a eso que hizo ese otro poder, le puede decir, esto es inconstitucional. Cosas que hace el Poder Ejecutivo respecto de lo que hace el Poder Judicial. Por ejemplo, veta un proyecto de ley. ¿Sí? Cosas que hace el Poder Legislativo respecto de lo que hace el Ejecutivo. Por ejemplo, puede echar al gobernador, al presidente, a través de un juicio político. Cosas que hace el el Legislativo respecto del Judicial. Por ejemplo, dicta los códigos de fondo. Es decir, hay un montón de cosas, de relaciones entre los poderes. Lo que les voy a pedir es que en los próximos 5 minutos, yo voy a cerrar la pantalla, en los próximos 5 minutos que cada uno a través del chat vaya volcando lo que se le ocurra, tanto en el orden nacional como provincial como municipal, porque en todos los casos los esquemas son bastante parecidos. Puede haber alguna pequeña diferencia, pero en general es bastante parecido. Ya veo que algunos ya se han largado a escribir. Bien, adelante, no se achique, don Enrique, decía uno.
Bueno, se ve que tenían ganas de escribir, ¿eh? No, no, ya, Guillermo, o no me acuerdo quién era que iba a ser, Luciano, deja nomás, no leas nada porque es larguísimo. Yo leí un montón, ya es suficiente como para seguir la charla sin mayores problemas. Hay algunas preguntas puntuales que si en todo caso después que termine la charla abrimos un poquito. Alguien que pregunta por el Tribunal de Faltas, por ejemplo. El Tribunal de Faltas en el orden municipal no es poder judicial, es depende del Poder Ejecutivo. No es estrictamente poder judicial. Es un tribunal, digamos, como también se le llama tribunal al tribunal examinador, pero eso no quiere decir que sea poder judicial. Bien, pero sí hay un montón de cosas. Vamos a ir viendo entonces algunas cuestiones. A ver, empecemos por las cosas que hace el Poder Judicial y que tiene que ver con los otros dos poderes. Control de constitucionalidad de las leyes y actos administrativos. No solo las leyes, también el Poder Judicial controla la constitucionalidad de decretos, resoluciones, disposiciones, etc. Fíjense que este control de constitucionalidad incluso atraviesa los estamentos orgánicos de poder, porque un juez de provincia puede declarar inconstitucional una ley del Congreso Nacional, por ejemplo. El sistema en Argentina, salvo algunas excepciones que no viene al caso de estar detallando, ese control de constitucionalidad es interpartes, o sea, lo que hace el juez es decir, en este caso yo no voy a aplicar esa ley porque en este caso es contraria a la Constitución. Eso no quiere decir que sea en todos los casos, esto sería motivo de otro curso que no vamos a poder desarrollar ahora. Eso es una herramienta que tiene el juez para decir, bueno, esto que hicieron esos otros dos poderes en forma conjunta o en forma independiente, no lo voy a aplicar porque es contrario a la Constitución. En algunas jurisdicciones, creo que en Neuquén, por ejemplo, no sé si hay algún neuquino, se faculta al Poder Judicial, arriba dice judicial, está mal, indudablemente, judicial, ¿no? A presentar proyectos de ley en el Poder Legislativo referidas a procedimiento judicial y organización de los tribunales. Otra herramienta que tiene el Poder Judicial, que se aplica también a los privados, pero también a los órganos de gobierno, son las medidas de no innovar. El Poder Ejecutivo está, digamos, haciendo una obra pública, por ejemplo, alguien se siente afectado, puede recurrir a la justicia y el juez le dice al Ejecutivo, pare un cachito, no siga con esta obra hasta que resolvamos la cuestión. Resolución de conflictos entre poderes. Esto lo tiene, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no estoy de acuerdo con esto, porque creo que los conflictos entre poderes los tienen que resolver los poderes en conflicto, no cualquiera. Pero existe también. En el caso del juicio político del presidente de la Nación, y es un esquema que se repite también en muchas provincias, la presidencia de la sala acusadora, perdón, de la sala juzgadora, está mal, la tiene el Poder Judicial. Si se le hace un juicio político al presidente de la Nación, el juicio político lo hace la Cámara de Diputados acusa, el Senado es el tribunal que resuelve, pero el Senado no está presidido por su presidente nato, sino por el presidente de la Corte Suprema. La explicación de esto es bastante fácil. Si el presidente del Senado, que es el vicepresidente de la Nación, es el que preside el tribunal para juzgar al presidente, parecería que es un poco serio que el que presida el tribunal es el que se va a quedar con la silla del tipo que van a rajar. Esto obviamente no corresponde.
El tema de la justicia electoral. Fíjense también la importancia que tiene la justicia electoral en materia de, no de los que ocupan el cargo en el Ejecutivo y el Legislativo, pero sí de quienes van a ocupar el cargo, de los candidatos. Y el tema de la jurisprudencia también es muy importante. La ley se hace en un momento determinado para que dure, pero ese momento determinado va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces ya los dos poderes que han hecho la ley, el legislativo y el ejecutivo, no siguen interviniendo. A partir de ahí ya es el Poder Judicial el que interviene y va amasando esta ley para que se vaya adecuando los tiempos. Y esto es lo que constituye lo que habitualmente hablamos de jurisprudencia. Solo para el Ejecutivo es instancia de revisión de los reclamos administrativos. Si alguien tiene un problema con una obra pública, hace el reclamo ante el Ejecutivo porque no le pagaron lo que sea, o un empleado que lo han echado, o lo que sea, hace todo el reclamo administrativo, todo ese procedimiento administrativo, todo ese reclamo administrativo es revisable por los tribunales. Es instancia de revisión de los tribunales militares. Acuérdense del juicio de la Junta, justamente se planteó eso. El habeas corpus y el Ejecutivo mete preso a una persona, existe un recurso judicial que, le obliga al Ejecutivo a soltar a esta persona. Y el auxilio de la fuerza pública. Si el juez tiene que hacer un desalojo, no va el juez a echar a la gente que tiene que desalojar. O si tiene que meter preso a alguien, no va él a agarrar al ladrón para meterlo preso. Para eso necesita de la policía. Y la policía habitualmente depende del Poder Ejecutivo. O sea, le pide al Ejecutivo ayuda para cumplir con su función. Esto es el judicial. Por eso, ahora, la contracara de esto es la siguiente. Cosas que hacen el Legislativo y el Ejecutivo que tienen que ver con el judicial. Fíjense, en la organización y funcionamiento internos tenemos la ley de creación de los tribunales. La organización del Poder Judicial se la hacen de afuera. Los que deciden si los tribunales comerciales van a estar juntos o separados de los tribunales civiles, y cuántos tribunales civiles va a haber y cuántos tribunales comerciales va a haber, no es el Poder Judicial, es la ley de organización de los tribunales que la hacen entre el Legislativo y el Ejecutivo. Las leyes, todas las leyes son de los dos poderes, ojo, no, las leyes no son solamente del Legislativo. El Legislativo hace una parte y después viene la otra, que es lo que vamos a ver enseguida, que es la promulgación del Ejecutivo. La organización de los tribunales, entonces, le viene de afuera, se la hacen de afuera. El procedimiento judicial también se lo hacen de afuera. El juez no le da traslado al demandado por el tiempo que, a ver, a este le voy a dar 15 días. No, él tiene que cumplir lo que dice el Código de Procedimiento. Y no tiene más remedio, no tiene salida. Es decir, el procedimiento judicial se lo hacen de afuera. También tenemos el tema del presupuesto, por ejemplo. Además de esto, de lo que es organización y funcionamiento del Poder Judicial, las leyes de fondo también se las hacen de afuera. Y el juez no tiene más remedio que cumplir lo que dicen esas leyes. Aunque a él le parezca espantoso el crimen que ha cometido esta persona, no le puede dar la cantidad de años de prisión que él quiere, sino los que marca el código, que no lo hizo él. No lo hizo él ni lo hizo el Poder Judicial. Se lo hicieron de afuera. Más aún, de afuera también de pronto le pueden decir, bueno, ahora anulamos este delito. El juez estaba juzgando a alguien por un determinado delito, aparece una amnistía y se borra ese delito y le sacaron el laburo al juez que estaba juzgando eso. El tema de la inmunidad parlamentaria y el desafuero, este es otro punto interesante también para charlar. Está bastante desprestigiado, desgraciadamente, porque creo que es necesario, por algo lo tienen todos los países del mundo. Si hay una acción que hay que hacer sobre un legislador, el juez no puede hacer, digamos, se modificó la ley y se puede seguir el juicio, pero lo que no se puede hacer es meterlo preso al legislador si la Cámara a la que pertenece ese legislador no le da permiso. Esto parece un abuso, pero es muy importante, porque si no, fíjense, si no existiera esto, en votaciones muy ajustadas, como pudo haber sido en su momento la de la 125 o la del aborto, los jueces podrían haber decidido la votación. Porque yo soy abortista, no en la última, en la anterior me refiero. Lo meto preso a Federico Pinedo, a Silvia Elías de Pérez, a De Ángel y al Entrerriano.
4 o 5 que estén en contra del aborto, los meto presos, y la votación se hace y gana la otra posición. Por supuesto, al día siguiente los tengo que largar, pero la votación ya pasó. Sería muy peligroso, muy peligroso, que a los legisladores se los pudiera meter presos sin autorización del cuerpo. No sé por qué ha sacado esto la Constitución de Córdoba, creo que es un error, pero en algún momento se les va a armar algún lío con ese asunto. La otra intervención de los otros poderes en el judicial es lo que tiene que ver con las designaciones de jueces. Eso no es igual en todos lados. En la Nación los nombra el Ejecutivo con acuerdo del Senado, un esquema parecido tiene algunas provincias, pero por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires los nombra solamente la legislatura. Pero sea como sea, siempre hay alguien de afuera que está interviniendo en la designación de los miembros del Poder Judicial. En las provincias donde hay un Consejo de la Magistratura también interviene siempre el legislativo, a veces también el ejecutivo. Digo a veces porque en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el ejecutivo no participa del Consejo de la Magistratura. La remoción de los jueces. En el orden nacional y en muchas provincias tenemos la posibilidad de juicio político a los miembros del Tribunal Superior o la Corte Suprema, y ahí actúa solo el legislativo con sus 2 cámaras, en el caso de las legislaturas bicamerales, o con las 2 salas de la única legislatura, de la única cámara en las legislaturas unicamerales. En los otros jueces hay un jurado de enjuiciamiento donde también participan los poderes desde afuera. Lo mismo pasa para los integrantes del Ministerio Público. Hay otra cosa, el juez puede condenar a alguien, pero resulta que aparece el Ejecutivo y lo indulta. Hay una facultad del Ejecutivo de indultar o conmutar penas. La Constitución Nacional al menos no habla de si la conmutación puede ser para arriba o solamente para abajo. Yo creo que solamente para abajo. Yo creo que el Ejecutivo lo que puede hacer es disminuirle la pena a un condenado, no podría aumentársela, a pesar de que la Constitución no lo dice. Y de nuevo, el auxilio de la fuerza pública, lo que es, digamos, de un lado se pide, del otro lado se da, o sea que está en las dos listas. Fíjense, alguien que preguntaba por la independencia de los jueces. El juez está sentado ahí porque el asiento se lo hicieron de afuera. Lo designaron de afuera. ¿Cómo debe trabajar? Se lo dicen de afuera. De afuera le dicen, bueno, ahora basta, se acabó, hay una amnistía. De afuera le dicen que a este lo podemos indultar. Me parece que no se puede llamar independencia eso. Que el juez tenga independencia de criterio es otra cosa, pero el poder judicial no es independiente de los otros 2 poderes. No es independiente, es interdependiente con estas características que hemos visto, porque también está la diapositiva anterior, las herramientas que tiene el juez frente a los otros 2 poderes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí. Cosas que hace el Ejecutivo que tienen que ver con el funcionamiento del Legislativo. Hay algunas cuestiones formales relativas a las sesiones, la apertura de las sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias cambiaron con la reforma del 94, antes eran del 1 de mayo al 30 de septiembre, y hubo 2 casos en los cuales el Congreso no estaba funcionando porque el presidente no había ido a abrir las sesiones. Esto pasó el 6 de septiembre de 1930, cuando la revolución de Uriburu lo desplaza a Irigoyen. El Congreso no estaba funcionando por ese motivo. Y lo mismo pasó con la revolución del 43, ahí el plazo era mucho más corto, porque era solamente el 4 de junio, ¿no? Pero esto después no hubo más problemas, siempre hay apertura de las sesiones ordinarias. En algunas constituciones provinciales está previsto que si no va el Ejecutivo a abrir las sesiones, el Legislativo se autoconvoca para abrir las sesiones. Es decir, esto está bastante solucionado, pero hay una intervención formal del Ejecutivo en la apertura de las ordinarias. También, y esto es un poco más variable en las distintas jurisdicciones, la prórroga de las sesiones ordinarias o la convocatoria a sesiones extraordinarias. La diferencia entre
prórroga y extraordinarias es que en las de prórroga se pueden tratar todos los temas y en las extraordinarias se pueden tratar solamente los temas de la convocatoria. Tan es así esto de las extraordinarias que en el año 1908 Figueroa Alcorta, que era el presidente de la Nación, retiró todos los proyectos que había mandado extraordinarias de la legislatura, con lo cual la legislatura, perdón, el Congreso, no la legislatura, el Congreso Nacional, con lo cual el Congreso no tenía tema para tratar. No contento con eso, clausuró el Congreso, le puso alrededor policías y bomberos y no dejó entrar a nadie. Y todos los legisladores tuvieron que protestar desde afuera. Estábamos en periodo de receso, ¿no? Entra el 30 de septiembre y el 1 de mayo. El 1 de mayo, cuando se reanudan las sesiones ordinarias, ahí no tuvo más remedio que volver a abrir el Congreso, y se discutió esta posibilidad de haber cerrado el Congreso, y ahí hay una frase que dijo Alejandro Carbó, un diputado de Entre Ríos, que fue presidente de la Cámara también, y fue candidato a vicepresidente de Lisandro de la Torre en las elecciones de 1916. Alejandro Carbó dijo una frase que me parece que es muy importante, si ustedes van a ser legisladores en los distintos niveles de las competencias del país, en provincia o en municipios. Carbó dijo, las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política. Las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes. Así que cuando ustedes los critiquen porque dictan pocas leyes, tienen esto que acaba de decir, que les acabo de contar de Alejandro Carbó, tienen otra frase muy linda de Matthew Hale, un inglés del año 1600, que dice, es una razón para mí preferir una ley por la que el reino ha sido felizmente gobernado por 400 o 500 años, que aventurar la felicidad y la paz de un reino por alguna teoría inventada por mí. Esto dijo Matthew Hale en 1600. Y mucho más drástico y mucho más lapidario es lo que dijo Tácito, jurisconsulto, gobernador, historiador del Imperio Romano, siglo I de la era cristiana. Tácito, con esa fantástica capacidad que tenían los romanos de meter en una frase chiquita conceptos enormes, dice, cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. O sea que esto de sacar muchas leyes, yo no estoy muy seguro de que sea un índice tan favorable. Así que saca pocas leyes, dejémoslo así, no sé si vale la pena aventurar la felicidad y la paz de un reino. Bien, me fui un poco del tema, vuelvo. La posibilidad de pedir sesiones especiales es una facultad que está en algunos reglamentos. El reglamento de la Cámara de Diputados está, nunca he visto que se hiciera, pero teóricamente el Ejecutivo puede pedir sesiones especiales. Esto en cuanto a las sesiones. En cuanto a la formación y sanción de las leyes, el Ejecutivo tiene iniciativa para la presentación de proyectos de ley. Y esto es importante porque en realidad la función así como la función de la Cámara no es hacer leyes, la función del legislador no es presentar proyectos. No es presentar proyectos. Una vez tuve la oportunidad de hablar con el secretario parlamentario de la legislatura del estado de Florida, de Estados Unidos, y él decía que el reglamento autorizaba a los diputados a presentar 5 proyectos de ley al año, lo iban a bajar a 3, porque 5 era mucho. No hace falta presentar proyectos a cada rato. En muchos países, por ejemplo, en España, lo único que se llaman proyectos de ley son los que manda el Ejecutivo y entran directamente para su tratamiento. Si un diputado quiere presentar algo, presenta algo que se llama proposición de ley. No es un proyecto de ley, es una proposición de ley. Y para que se admita su tratamiento tiene que estar apoyado por un número relativamente importante de legisladores. Esto es una relación muy importante entonces del Ejecutivo en el Legislativo. Los ministros pueden participar en el debate, lo mismo que el jefe de gabinete. Pueden participar en la discusión. Fíjense que los ministros tienen más posibilidades de discutir los proyectos que los mismos legisladores, porque los diputados no pueden hablar en el Senado ni los senadores hablar en la Cámara de Diputados. Los ministros pueden hablar en las dos cámaras. No pueden votar, pero pueden discutir en las dos cámaras con las mismas prerrogativas que los diputados. Tan es así que a Caballo alguna vez se le aplicó también a él como ministro, discutiendo en el recinto, la inmunidad de palabra por algún juicio que le habían hecho. Una vez que salió el proyecto, el Ejecutivo puede vetarlo total o parcialmente. Hay distintos temas, es bastante complicado el tema del veto, pero lo cierto es que
ahí aparece de nuevo el Ejecutivo, no solamente presentando proyectos, sino en la etapa final, cuando ese proyecto fue aprobado por la Cámara, él puede decir adelante o lo frenamos. El tema de la reglamentación. Las leyes en general requieren de un desgranamiento más pulido para poder aplicarse. Una cosa es el impuesto a las ganancias y otra cosa cómo se calcula mi impuesto a las ganancias. Que ahí tiene que haber alguien que diga qué se puede descontar, qué no se puede descontar, cuánto puedo descontar por hijo, por la prepaga, etcétera, etcétera. Y también tenemos el tema de los decretos de necesidad y urgencia, que es una especie de sistema legislativo al revés. En lugar de que empiece primero el Congreso y después el Ejecutivo, empieza el Ejecutivo y después el Congreso. En la Nación esto se ha desvirtuado bastante porque, el Congreso no los analiza los decretos de necesidad y urgencia en general. La Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que me parece mejor, porque la Constitución de la ciudad dice que si la legislatura no lo aprueba en 30 días, el decreto cae. Esto en la Nación no existe, con lo cual, si el Congreso no hace nada, el decreto sigue. De todo esto, como ven, podemos dar un curso entero de cada uno de estos temitas, pero no tenemos tiempo. Y por último, la actividad política del vicepresidente o vicegobernador. El vicegobernador o el vicepresidente no pertenece al Poder Ejecutivo, salvo en dos provincias, que son, no sé si hay alguien de Misiones y de Chaco. En Misiones y en el Chaco, el vicegobernador no preside la legislatura, tiene algunas funciones que le asigna la Constitución, y en la Ciudad de Buenos Aires es una cosa medio mixta. De hecho, Santilli tenía funciones ministeriales también con Rodríguez Larreta, no sé si la sigue teniendo. Pero en general el vicepresidente es alguien amigo del presidente que está en el Congreso. La figura del vicepresidente de la Nación es la cosa más disímil que uno se puede imaginar. Porque hubo algunos vicepresidentes que, por distintas circunstancias, terminaron siendo presidentes. El caso de Carlos Pellegrini con Juárez Selman, el caso de Figueroa Alcorta con Quintana, el caso de Victorino de la Plaza con Roque Sespeña, el caso de Luis Espeña, que también fue reemplazado por José Evaristo Uriburu. Es decir, algunos vicepresidentes, Castillo con Ortiz, algunos vicepresidentes que terminaron ocupando la presidencia por renuncia o fallecimiento o lo que sea del presidente de la nación. Otros vicepresidentes fueron personas de mucho poder político. Julito Roca, el vicepresidente de Justo, era un tipo de mucho poder político. De hecho, todo el tema del comercio de carne con Inglaterra lo gestionó él. Otros presidentes era una figura políticamente tan fuerte que del vicepresidente nadie se acuerda ni cómo se llamaba. Sarmiento, de su vicepresidente Alsina, decía que se limitaba a tocar la campanilla en el Senado. De los vicepresidentes de Roca no se acuerda nadie. De Perón, bueno, porque uno se acuerda de la fórmula Perón-Quijano, pero de qué es lo que hizo Quijano nadie se acuerda. Pelagio Luna, vicepresidente de Irigoyen, en la primera presidencia, cuando se hizo cargo del Senado, dijo: cierro mi boca por 6 años. Se murieron los 3 el riojano, pero directamente pensaba no intervenir en nada. No es el caso de lo que pasa ahora, ni tampoco es el caso hubo 2 casos interesantes de vicepresidentes que se pelearon con el presidente y renunciaron al poquito tiempo. Uno fue Alejandro Gómez con Frondizi y otro fue Chacho Álvarez con De la Rúa. Y hubo otro caso de Julio Cobos, que también se peleó con el presidente, pero no se fue nada, se quedó ahí. En fin, la figura del vicepresidente tuvo más que ver con la personalidad de que él ocupaba el cargo que con el esquema teórico de funcionamiento de ese raviol de estructura. El jefe de gabinete es otro que tiene actividad política desde el Ejecutivo en el Legislativo, y además tenemos el bloque oficialista. El bloque oficialista es precisamente el amigo más importante que tiene el Ejecutivo en el Congreso. El bloque oficialista es para poder fogonear los proyectos que el Ejecutivo necesita y que manda al Congreso para su tratamiento, por eso la legislatura, y además para contener la oposición, que el control que tiene que hacer no se transforme en un peloteo atolondrado que no sirve para nada. Son todos enlaces que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Y por último, ya para ir terminando, vamos a ver muy bien la hora, el legislativo en el ejecutivo. En la organización y funcionamiento internos tenemos la ley de ministerios. La estructura básica del Ejecutivo no la hace el Ejecutivo, la hace la ley de ministerios, o sea, el Poder Legislativo más el Ejecutivo. Aunque ahora se ha desvirtuado mucho y se hacen casi todas por DNU. Alfonsín y Menem fueron los únicos que hicieron leyes de ministerios, desde la Rueda en adelante, todos salvo una, fueron siempre de DNU. La ley de procedimientos administrativos, el procedimiento del Ejecutivo, hay una ley que lo regula. Y el empleo público lo mismo, el presidente no nombra a sus empleados como quiere, sino como le marca la ley de empleo público. El legislativo puede echar al presidente y al vice, al gobernador o al vicegobernador, al intendente, etc. Además le acepta la renuncia y le da licencia. Esta licencia tiene sus cosas también. Roque Sespeña pidió licencia por la enfermedad, el Congreso le dio licencia, volvió a pedir licencia, le volvió a dar licencia, la tercera vez le dijo, no, viejo, vos ya estaba muy enfermo Roque Sespeña, de hecho murió a mitad de su mandato, en agosto del año 1914, y directamente le exigió prácticamente la renuncia, y lo mismo pasó con Ortiz en el año 41. Ya estaba casi ciego. Renuncias, licencias, todo eso, sobre la figura del presidente, eso lo hace el Congreso. El tema de la acefalía, también conocido, si hay acefalía de presidente y vice, es el legislativo el que interviene a través del presidente del Senado, presidente de diputados, en fin, no son iguales todos los sistemas, pero siempre interviene el legislativo. El control de la gestión del jefe de gabinete y de los ministros, a través de pedidos de informe, a través de la posibilidad de remoción por el juicio político. En algunos casos se le fija desde la ley la remuneración a los ministros también. Y respecto de las jefaturas que tiene el presidente de la nación, esto es bastante distinto en las provincias porque no tiene estas jefaturas, el presidente de la nación es el jefe de las relaciones exteriores. Ahora, esa jefatura de relaciones exteriores también interviene el legislativo para aprobar o rechazar los tratados internacionales y autorizar a ratificarlos en caso de que los apruebe, para designar o remover a los embajadores. La jefatura de la administración, que tenía más completa, digamos, antes el Ejecutivo, ahora dice que la jefatura la tiene el jefe de gabinete y el presidente es el responsable político, pero es más o menos lo mismo. Ahí hay una herramienta muy importante que es el presupuesto y el control de la ejecución presupuestaria. Acá estamos muy poco acostumbrados a manejarnos con el tema del presupuesto. Cuando sean también legisladores y les digan, ustedes no sesionan nunca, díganles que la legislatura de Texas sesiona 3 meses cada 2 años. Porque lo único que hacen es aprobar el presupuesto bianual y alguna ley que haya que sacar. Y durante esos 2 años, las oficinas técnicas van controlando la ejecución de ese presupuesto. El Ejecutivo tiene que mandar la información y sobre eso se va controlando y ajustando y todo. El presupuesto es una herramienta importantísima. Acá le damos muy poca importancia, en otros países es diferente. En Estados Unidos, alguna vez que estuve visitando allá, estuve en la legislatura del estado de California, en la ciudad de Sacramento. Nos sacamos con la familia una foto delante de una puerta que arriba decía Arnold Schwarzenegger, que era el gobernador, porque es muy común en Estados Unidos que los dos poderes funcionan en el mismo edificio, el legislativo y ejecutivo. Pero lo cierto es que estaban muy preocupados todos ahí en el legislativo porque nadie había cobrado el sueldo, porque había habido un problema político, no se había aprobado el presupuesto y nadie había cobrado el sueldo, ni Schwarzenegger había cobrado su sueldo. Acá eso no existe. Acá si no hay presupuesto, seguimos el del año pasado y listo. Esto es una cuestión que también habría que reformular un poco en la política nacional en total. Y por último, la otra jefatura que tiene el presidente de la nación es la jefatura militar. Esa jefatura también está, digamos, monitoreada por el Congreso en cuanto al ascenso para los grados de los oficiales superiores. Las leyes de organización militar, el Código de Justicia Militar, son todas leyes que, digamos, intervienen en esta jefatura militar que tiene el Poder Ejecutivo. Hay otros acuerdos en otras jurisdicciones, como puede ser a jueces del Ministerio Público, jueces y miembros del Ministerio Público, a los directores del Banco Central o del Banco Provincial,
el Banco de la Ciudad tiene también, el fiscal de Estado, los miembros de tribunales de cuentas, los tesoreros. Es decir, hay una serie de funcionarios que necesitan acuerdo del cuerpo legislativo. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los directores del Banco Ciudad, los directores del Hospital Garrahan, el procurador general de la ciudad, es decir, toda una serie de funcionarios. Esto es una cosa. En el orden nacional, el acuerdo del Senado a mí me parece que tiene más que ver con una relación entre las provincias y la nación que una relación entre el legislativo y el ejecutivo. Porque si ustedes se fijan un poco, el Senado da acuerdo para aquellas funciones que las provincias resignaron en la nación. Las provincias dicen, está bien, no vamos a tener fuerzas armadas, pero quiero reservarme el derecho de saber quiénes son los oficiales superiores de esas fuerzas armadas que vamos a tener. Las provincias dicen, está bien, maneja vos las relaciones exteriores, pero quiero saber quiénes son los embajadores que vas a poner y los cónsules. Las provincias aceptan que haya una justicia nacional, además de aparte de la justicia provincial, pero quieren reservarse el derecho de saber quiénes son los jueces que van a manejar esa justicia nacional. Por eso, de alguna manera, el acuerdo del Senado también implica un control, si se quiere, de las provincias sobre la nación. Insistencia en el caso de veto total o parcial. El veto del Poder Ejecutivo no es definitivo. El Congreso, la legislatura, puede dejarlo sin efecto a través de una votación con mayoría agravada, sin ninguna duda. La posibilidad de comisiones investigadoras que tienen los poderes legislativos, facultades para investigar algo, las declaraciones de las legislaturas, de los consejos deliberantes, las comisiones de seguimiento, es decir, toda una serie de cosas por ahí menos importantes. El defensor del pueblo, en el caso de la Nación, el defensor del pueblo reporta al Congreso, no en la Ciudad de Buenos Aires y no en otras jurisdicciones, pero sí en la Nación, y el defensor del pueblo no es que particularmente controle al Ejecutivo, pero también puede controlar al Ejecutivo. Es decir, hay toda una trama de relaciones fenomenal entre los tres poderes, que si lo miramos desde en conjunto, digamos, fíjense que el cuadro es tan denso que no se puede ni leer. Son un montón de cosas que están cruzándose permanentemente de un poder al otro y al otro y para acá y para allá y para allá. Un ejemplo muy interesante que le robé al doctor Ubertone, Fermín Ubertone, gran amigo y gran profesor. Supongamos un homicidio cometido en Santa Fe. Dice Santa Fe porque la última vez que lo usé fue en Santa Fe, así que no lo cambié, pero pasaría en cualquier parte. A la salida de un boliche, dos se pelean y uno lo mata al otro. ¿Qué es lo primero que pasa? Seguramente aparece la policía de Santa Fe, que depende del Poder Ejecutivo de Santa Fe. ¿La policía qué hace? Y lo pone a disposición del juez. El juez, que es Poder Judicial de Santa Fe. El juez le dará intervención al fiscal, que también es Poder Judicial de Santa Fe. En otras jurisdicciones, como la Nación, es un poder independiente, pero también puede ser del Ejecutivo. Perdón, del Judicial. El juez va a tener que ver el Código Penal, que se lo hicieron entre el Legislativo y el Ejecutivo nacionales, y el Código de Procedimiento de Santa Fe, que lo hicieron entre el Legislativo y el Ejecutivo de Santa Fe. En casos excepcionales, la cuestión puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, que es Poder Judicial de la Nación. Si hay una sentencia de prisión, el diputado irá a una cárcel de Santa Fe que depende del Poder Ejecutivo de Santa Fe. Y además puede haber un indulto o una conmutación de penas por parte del Poder Ejecutivo de Santa Fe. Fíjense, estamos hablando nada más que de dos tipos que se pelean. A la salida de un boliche, uno lo mata al otro y pueden intervenir directo o indirectamente los tres poderes nacionales y los tres poderes provinciales. Es una trama de relaciones fenomenal la que tenemos encima de la cabeza en cuanto a las interacciones entre los poderes. Por eso, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿Cuál es el más importante de los tres? ¿Cuál es el que siempre le gana a los demás? Algunos me dirán el Ejecutivo, sí, pero ojo, hay algunos gobernadores que los echaron en la legislatura por juicio político. Algunos me dirán que es el Poder Judicial, sí, pero más o menos. Y el poder, bueno, ¿saben cuál es el más importante? Ninguno, ninguno. Esto es como piedra, papel o tijera que jugábamos cuando éramos chicos. Piedra le gana a tijera, tijera le gana a papel, papel le gana a piedra. Y este es el secreto de la democracia, que los tres poderes tengan una relación suficientemente rígida como para que no se invadan unos con otros, pero también suficientemente flexible como para que el gobierno no se paralice.
Porque si los tres poderes no tienen esta relación fluida de interdependencia, el gobierno no va a poder funcionar. Esto es todo lo que les quería decir. Supongo que hay alguna cosa más que hay dando vueltas por ahí. Ese es mi mail. Ustedes, si quieren, tomen nota, me pueden consultar lo que quieren y yo les contesto lo que puedo. Y creo que tenemos todavía algunos minutillos para alguna pregunta que haya quedado dando vueltas por allí. Le voy a pedir que levanten la mano. ¿Tomaron nota? Les voy a sacar la pantalla. Bueno, si no, después se los pide a la gente de la organización. Como ven, casi todas las cosas que yo les dije no son cosas que ustedes no sabían. Casi todas las cosas las sabían. El problema es que estamos demasiado acostumbrados a verla por separado y en realidad hay que verlo todo junto. Hay que verlo todo junto. Porque son tres órganos de gobierno con interacciones permanentes que actúan sobre la ciudadanía en forma constante. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy, pero cualquier pregunta que quieran hacer, con todo gusto, levanten la mano y, no sé, Luciano, si podés habilitar el micrófono a quien corresponda. Vos podés ver a todos. Sí, no veo a nadie con la mano levantada. Bien. Alguien que me puso que ya había sido alumno mía antes, pobre gente, gente que no escarmienta, es una... Acá, Torchi, tengo a Juan Manuel Mordini. A ver, adelante. Pregunta breve, mi respuesta más breve aún. Hola. Sí, adelante. Se desactivó el audio. Juan Manuel Mordini, ¿podés activar el Hola, audio? Ahí está. Sí, adelante, Juan Manuel. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué La tal? pregunta es sobre el caso más resonante judicial ahora de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo es que el Poder Judicial básicamente no tenía, digamos, el pedido de juicio y no se hizo el juicio? Yo no conozco el juicio ese como es, pero no debe ser el primer caso. Está lleno de sobreseimiento provisorio. Lo que pasa seguro, el de Cristina sale del diario y el de Alberto García no sale porque nadie sabe quién es Alberto García o María del Carmen López. Pero sobreseimientos del Poder Judicial hay muchísimos. No conozco el caso, no lo he estudiado. Suena y seguramente a varios les da bronca porque parecía que era algo muy impactante y muy clara la comisión de un ilícito, pero la verdad es que no lo conozco. El sobreseimiento es una facultad que tiene el Poder Judicial y puede hacerlo. Si está bien o mal hecha, no entro a juzgarlo porque, insisto, no lo conozco. No es el único caso que pasa eso. Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Había alguna otra mano por ahí? Sí, tengo acá a Nelly Jaca. Nelly Jaca, sí, adelante. No, un poco era la pregunta que hizo Juan Manuel. ¿Cómo veía esa situación que ocurrió en estos días con relación a que no se cerró la posibilidad de juicio? Sí, tengo entendido que no se cerró la posibilidad de juicio porque eso es susceptible de apelación, ¿no? Sí, está. Pero, insisto, el problema es que el sistema judicial argentino es bastante lenteja, porque esto empezó hace bastante, ¿o no? Es decir, 7, 8, 10 años después nos damos cuenta, bueno, es muy difícil manejar estas cosas así, porque incluso el paso del tiempo también hace que la posibilidad de prueba se diluya mucho. Uno más o menos de las cosas que hizo la semana pasada se acuerda. De las cosas importantes que hizo hace 3 meses se acuerda, o un año. De lo que hizo hace 8, bueno, más o menos. Además, puede haber pasado 1000 cosas. Es decir, los juicios no deberían demorar tanto, esto es seguro. Ahora, en este caso en particular, la verdad es que no conozco el fallo, no lo estudié para nada. Sí, adelante, por favor. Jessica Enrich o María Laura Centurión, con la mano levantada. Luciano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Sí. Bueno, no, mi consulta, a raíz de las consultas del resto de los integrantes, iba más o menos por el mismo camino, pero apuntando a que tengo entendido que todavía hay una cámara más que de hecho, en este caso, ¿no?, del sobreseimiento,
que el mismo día, es más, el día anterior, dijo que no iban a aceptar el tema del sobreseguimiento, como que ya se lo rechazó antes de que lo digan, y se conoció el mismo día que declararon el supuesto, porque en realidad no es un sobreseguimiento, pero ya fue rechazado por la cámara siguiente, que sería, creo, la última. No recuerdo en este momento bien los nombres de cada una. Puede ser que sea así. Reitero, no conozco el caso, no. Te voy a decir siempre lo mismo. Si me siguen No, preguntando mi sobre eso, consulta voy era a más decir que lo nada mismo. cuál eran el nombre de las últimas 2 cámaras que fallan en estos casos. No, que no recuerdo. supongo que esto está en la justicia federal, hay una cámara de apelaciones, hay seguramente, puede haber intervención de la cámara de casación, pero no sé, esta cámara que dictó el sobreseimiento, no sé cuál era, o era un tribunal oral, la verdad que no lo sé, no lo sé. No estoy muy Lástima que yo en este metido momento no lo recuerdo, pero sé que, no estoy muy digamos, involucrado en el funcionamiento del Poder Judicial, la verdad, lo mío es el Poder perfecto, Legislativo. perfecto. Bien. Gracias. María Laura Centurión también había levantado la mano, y Sí, ¿qué tal? Marina Adriele también. ¿Qué Sí. tal? Gracias. Buenas tardes. Mi consulta viene porque en toda su exposición habló sobre el tema del presupuesto y de la importancia que tiene el tratamiento y la aprobación o no del presupuesto. En el caso que quiero consultar es en cuanto a los presupuestos municipales. Cuando el Consejo Deliberante recibe el presupuesto para el año siguiente, ¿no? ¿Qué elementos a considerar? Me ha pasado, no como concejal, pero sí asesorando a una concejala, ¿cómo se analiza un presupuesto a futuro, ¿no? Sobre todo cuando a mí, lo primero que se me ocurrió pedir es el presupuesto ejecutado, el presupuesto anterior, digamos, como para por lo menos comparar el presupuesto de un año al otro. ¿Podría clarificar un poco este tema? Sí, digamos, ¿cómo se analiza un presupuesto? Pregúntenle organicen una charla con Enrique Pinedo, por ejemplo, que es un capo recontracapo en materia de presupuesto, que se lo explique. Yo no conozco cómo se analiza un presupuesto. Lo que sí sé, el presupuesto es el plan de gobierno puesto en plata. Cuando el Ejecutivo lo manda, el Legislativo lo recibe y lo analiza. Nosotros acá tenemos una diferencia importante con lo que es el sistema en Estados Unidos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En Estados Unidos, cuando el Ejecutivo manda el presupuesto, el Legislativo también tiene armado el presupuesto. Acá no. Acá el único, según tengo entendido, que hacía un presupuesto era Prat Gay, cuando era diputado. Acá no. Acá el Ejecutivo manda el presupuesto y el Legislativo baila al son de la musiquita del Ejecutivo. Esto le da bastante diferencia. Y además hay otro problema. Desde hace un tiempo está, creo que mejorándose esto, está solucionándose. Las oficinas técnicas del Poder Ejecutivo son enormemente más importantes, digamos, en cantidad y en conocimiento de la gente que las del Poder Legislativo. Recién, hace unos pocos años, creo que fue durante el gobierno de Macri, me parece, que se armó la oficina de presupuesto del Congreso, que la dirige Marcos Macón, que es un funcionario de primerísima línea, y ahí el Congreso va a poder tener un poco mejores herramientas para discutir el presupuesto. Si no, siempre estaba muy en inferioridad de condiciones. Yo he conocido varios presidentes de la Comisión de Presupuestos, Carlos Lamberto, por ejemplo, un diputado excelente, santafesino, que fue el presidente de la Comisión de Presupuestos de Diputados muchos años, bueno, después fue también también fue presidente del Senado cuando fue senador y fue presidente de la auditoría. Pero el aparato técnico del Ejecutivo es enorme y el del Congreso es muy reducido, entonces no es tan fácil pelearle al Ejecutivo eso. Pero lo que sí hay que tener conciencia es que la herramienta es muy importante, es tal vez la más importante herramienta que tiene el Ejecutivo. Coincido. Acá lo ponemos muy, que bueno, lo estamos con alambre, y decimos que el Ejecutivo cambie partido. Pero esto es toda una cultura que además tiene que ver con el modo en que se hace el presupuesto. Acá, desde hace muchísimos años, bueno, justamente recuerdo haber escuchado a Oscar Lamberto en una charla. Acá tradicionalmente el presupuesto se hace copiando el del año pasado. Exacto. Cuando Cavallo empezó a modificar el sistema con presupuesto por programa, presupuesto por objetivo y todo ese tipo de cosas, contaba Oscar de Lamberto,
que, esto estamos hablando del año 91, 92, por ahí, que se dieron cuenta que aparecía todavía en el presupuesto una partida para un molino, para una escuela de Cruz del Eje, originado en la época en que Ili era presidente de la Nación, que había ido a la escuela, les preguntó qué necesitaba, y acá necesitaríamos un molino. Bueno, anote un molino para la escuela. Eso se anotó, y 30 años después seguía estando la partida. El molino seguía. Es muy difícil Claro, así no, manejar es el real. tema presupuestario. Ahora, justamente estuvimos ahora, no sé si hay alguien de Viedma, estuvimos haciendo un trabajo de asesoramiento para el municipio de Viedma, justamente, y estaban interesados, lo que pasa es que no es fácil, pero estaban interesados en cambiar el esquema de presupuesto y pasar a un sistema de presupuesto por programa, presupuesto por objetivos, etc. Y ahí, en lugar de decir, ¿qué puedo hacer con esta plata? Decir, ¿cuánta plata necesito para hacer esto? Este es un cambio sustancial. Pero nos falta bastante todavía en eso. Sí, adelante otro, por favor, que estamos Te interrumpo un segundito, Torchi, quiere hablar Alejandra. Ah, sí, adelante, Ale. Ah, estás ahí. Hola, buenas tardes, tal? perdón ¿Cómo que estás? me estoy incorporando al final, pero venía de viaje y Me tardé. escuchaste muchas veces, Ale, no hay problema. Sí, te escuché muchas veces. No, quería primero añadir dos cositas. En cuanto al tema de que están preocupados de la sentencia y del sobreseimiento, Olga lo explicó bien en el chat. Le falta una cosa más a eso, que es que si bien el Código Procesal permite el sobreseimiento, cuando ya está en etapa de juicio oral, se hace en casos muy especiales, como ser la muerte del imputado o alguna circunstancia así que no se darían en este supuesto. En este momento lo que se está discutiendo es que ya estaba todo listo para el juicio oral, las pruebas estaban en marcha, e incluso había una pericia pedida por la misma acusada que todavía no se terminó, y de pronto aparece este sobreseimiento, que por supuesto va a ser apelado, y como dice Olga, también va a casación. Así que, bueno, ese es un tema. Ahora, el tema del Poder Judicial, como bien les dijo el doctor, nosotros lo tomamos desde lo legislativo en cuanto a la relación y no en cuanto al procedimiento y los casos. Pero esto lleva a algo que después vamos a charlar en la próxima clase que me toca a mí, hasta qué punto nosotros cuando construimos una ordenanza, una ley provincial o una ley nacional, tenemos en cuenta la decisión judicial, de por ejemplo una sentencia en un tema determinado. Pero esto lo dejamos para más adelante. En cuanto al tema del presupuesto, bien lo dijo el doctor, va a haber un curso de 3 clases el año que viene que está dedicado al presupuesto, donde el doctor Pinedo les va a comentar cómo se lee un presupuesto nacional, provincial o municipal, y cómo, digamos, cuáles son sus distintas partes y de qué manera se puede trabajar en lo que puedan trabajar, porque como bien dijo el doctor, viene armado del Ejecutivo con otro tipo de equipos técnicos y de acuerdo a las mayorías que tengan, bueno, es la posibilidad de injerencia o no injerencia. Así que, pero sigue siendo y es la ley más importante que tiene el país. Bueno, quería agregar eso y no... ¿cómo se llama? Los dejo ahora para que sigan. Gracias, Ale. No sabía cómo era el tema del sobreseimiento, no tenía ninguna información. Gracias. Bueno, no sé si alguien más... Está Mariana Grioli. Sí. Marina Drioli, No se escucha. ¿habilitaste el micrófono, Luciano? A ver. Ahí está. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, a mí me preocupa la cuestión de los DNU, que usted dijo que tendrían que estar refrendados por el Poder Legislativo. Y, por ejemplo, el año pasado, el presidente que hubo como un exceso de DNU y, bueno, no ninguno fue tratado en el Poder Legislativo. Y me parece que esa es una manera que no hay ningún control. Si me permitís, Sí. Dale. los DNU
sí fueron tratados y de hecho la última semana se trataron una cantidad muy importante. El problema que hay con los DNU no es la naturaleza del DNU en sí, que viene de la Constitución de 1994 y que es tiene determinadas limitaciones para ser dictado. Mientras esas limitaciones las cumple el Ejecutivo, está autorizado, o sea, si caracteriza cuál es la emergencia y demás, su DNU puede ser tratado en el Congreso. Pero aquí hay dos temas, de esto también vamos a hablar más adelante en el año, pero acá hay dos temas centrales. El DNU, cuando el Congreso lo trata, no trata el contenido, que eso es digamos, la dificultad que tenemos todos de entender. Cuando el Congreso trata el DNU, la comisión no está mirando si el contenido del DNU es el correcto o le gusta o no le gusta a la oposición. Lo que tiene que mirar es si el DNU se dictó cumpliendo los requisitos que la Constitución dice. Esa es la función de la comisión, no es un análisis del contenido. Y el otro tema es que por la ley de modificación, la ley 26.122, cuando se modificó la ley original sobre DNU, decreto delegados y también tiene el veto parcial esa ley, lo que se dijo es que bastaba el rechazo de una de las cámaras para estar rechazado, igual que el tema de la aprobación. En realidad eso no está bien porque tratándose de algo que tiene la entidad de ley, tendría que ser aprobado y rechazado por ambas cámaras, no que basta con que una se expida para que la otra, digamos, no lo haga, que es lo que está pasando. Por eso terminan todos aprobados los DNU. ¿Mm? Está bien. Pero no hay que asustarse. La costumbre además es que si no se trata, sigue. Ese es el otro problema. Exacto. Y sí, porque el DNU está vigente desde el momento de su sanción, salvo que se lo rechace. Porque si no les sería... expliqué, en la ciudad de Buenos Aires la Constitución dice que si la legislatura no lo aprueba, en 30 días el decreto cae. Está bien. A nivel esto no lo tiene la nacional. Ahora, no sé si hablaste vos al principio o se dijo en la clase anterior, que es lo que a mí me preocupa un poco como coordinadora. Nosotros estamos trabajando pensando en legislaturas provinciales y consejos municipales. Entonces muchos de ustedes dirán, pero esto no lo tengo o esto no es así. Lo que pasa es que son líneas generales para después tomar cada caso y ver qué se aplica en cada lugar. Por supuesto, la problemática de un consejo puede ser un poquito diferente a esta problemática y veo que todas las preguntas están dirigidas al Congreso Nacional, por eso es mi aclaración. Sí. Ahí, perdóname, Luciano, ahí Gerardo Moreno también tiene la mano levantada, no sé si le das la palabra y con eso terminamos, porque ya estamos en casi y media. Gerardo. A ver, espera, porque parece que había un chat de... Gerardo pregunta, bueno, hablando de legislaturas provinciales, que hay 8 legislaturas bicamerales y 16 legislaturas unicamerales. Catamarca, que es de donde es él, por lo visto, es bicameral. Dice, en caso de una reforma de la Constitución, es más productivo transformar esa bicameral en una unicameral. ¿Cuál debería quedarse la de esos diputados? En realidad, si hay una sola, es lo mismo. Ya, que la llamen como la llamen, da exactamente igual. El tema es que yo no estoy muy seguro de que valga la pena hacer legislaturas unicamerales. En Estados Unidos, todos los estados, con excepción de Nebraska, son bicamerales. Y tienen mucha gente. La totalidad de diputados nacionales provinciales en Argentina es 1.200. En Estados Unidos son más de 7.500. No hay que asustarse por el tamaño de los cuerpos legislativos. En algún chat hablaba de la cantidad de consejos deliberantes y qué sé yo. Bueno, les comento una cosa. Suiza tiene un territorio que es más o menos el 2% del territorio argentino.
y una población que es más o menos la cuarta parte de la población argentina o menos, tiene más municipios que la Argentina. Con esa cantidad de habitantes y con ese territorio tiene más municipios que la Argentina y tiene más legislaturas provinciales que la Argentina. No hay que asustarse por esto. Está demasiado desprestigiado el poder legislativo y parece que todo el gasto enorme es la cantidad de diputados y la cantidad de senadores. ¿Ustedes, alguno tiene idea cuánto es más o menos el presupuesto nacional, el presupuesto del poder legislativo dentro del presupuesto nacional? Es el 1 y pico %. Pretender ahorrar, bajar el presupuesto argentino, atacando ese parámetro, es más o menos como querer ahorrar plata en la casa mezclándole la lechuga al canario. No es ahí donde están los gastos. No es ahí donde están los gastos. Es decir, desgraciadamente se habla mucho de esto y yo creo que no es bueno. Alguna vez estábamos con vos, Alejandra, en Tucumán. Tucumán acababa de pasar de una legislatura bicameral a una unicameral por imposición fundamentalmente de Bussi, que fue el que ganó la elección de constituyentes. Y la misma gente del busismo decían que estaban arrepentidos porque habían aumentado enormemente los vetos del Poder Ejecutivo por ese sistema. No en vano, hay muchos países que tienen legislaturas bicamerales, tanto en el orden nacional como en el orden provincial. Como dijo, yo no sé si era Washington con alguno más de esa época, el Senado es el plato donde se enfría el café de la taza de los representantes. Los apurones de fin de año no se dan en las legislaturas bicamerales, y sí se dan en las unicamerales. Y esto es bastante común. No hay que asustarse en ese sentido. Pero bueno, son decisiones. Aparte, en su momento, cuando se fue, digamos, apareció la idea de tener unicamerales y hubo como toda una epidemia dentro del país, y hubo un estudio muy importante que hizo el Banco Nación, en el cual se demostró que en realidad no es más económica, porque el presupuesto sigue siendo el mismo repartido entre menos. Entonces no es que se dividieron los presupuestos a la mitad. Y así le pasó a muchas legislaturas unicamerales que se quedaron con el presupuesto de las bicamerales, que las habían precedido. Bueno, gracias Héctor, ya veo que te han dicho Torchi, bueno, sí. Te conocemos como así. Gracias por aquí. La semana que viene los encontramos, vamos a hablar de construcción política y técnica de la ley y de deliberación. Recuerden que este es un curso introductorio, por lo tanto le van a quedar muchísimas dudas. Lo hemos hecho a propósito para que después nos acompañen durante el año, que vamos a ir abriendo cada uno de los temas en cursos separados. Gracias a todos, gracias Torchi, gracias a los chicos, a Guillermo y a Luciano que nos ayudan siempre y nos vemos el próximo martes. Bien, gracias a todos por el aguante y si han quedado cosas pendientes yo les dejé mi mail, así que cualquier cosa me consultan por mail. Y si me consultan por mail y a los 2 o 3 días no le contesté, insista, porque por ahí se me pasa y no puedo, no tengo como, me lo tienen que recordar. Muchas gracias a todos y espero que los veamos en alguna otra oportunidad.